¿Cómo está? Bienvenido al espacio Es Noticia de Telesur. ¿De qué hablaremos hoy? En primer lugar, Es Noticia Perú. El Pleno del Congreso debate hoy sobre la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra, un mecanismo que daría paso a la aplicación de una nueva reforma política y judicial para el país o, en su defecto, podría llevar a la disolución del Parlamento por parte del Ejecutivo. Los detalles en breve. También es noticia Venezuela. Le contamos también en nuestro programa que surge la denuncia sobre la preparación de expediente para intentar posicionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un estado criminal y terrorista a través de supuestos investigadores vinculados a la inteligencia estadounidense, financiados por corporaciones con claros intereses en esta nación suramericana. Le presento los pormenores en solo minutos. Y por último es noticia Centroamérica. ¿Por qué? Porque un cruce de declaraciones sobre la presunta presencia de militares estadounidenses en la frontera entre Guatemala y México vuelve a poner en la mira el tema de los migrantes rumbo a Estados Unidos. El hecho se da como agregado en medio de las sanciones arancelarias que unilateralmente la administración Trump quiere imponerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por permitir la migración irregular hacia el país del norte. Le contamos en breve, acompáñenos. En Noticia Perú, el Pleno del Congreso debate hoy sobre la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra, un mecanismo que daría paso a la aplicación de una nueva reforma política y judicial para el país o, en su defecto, podría llevar a la disolución del Parlamento por parte del Ejecutivo. Los detalles a continuación. En medio de un operativo policial, el jefe de Estado hizo énfasis en la necesidad de que fuese aprobada por el Congreso la cuestión de confianza solicitada la semana pasada. Un mecanismo constitucional establecido en el capítulo 5 de la Constitución peruana que reafirma el poder de reformar las políticas de gobierno. Los convocantes solo pueden ser el presidente de la Nación de manera individual o el presidente del Consejo de Ministros a nombre del gabinete. La solicitud de este mecanismo ha sido precedida por una propuesta presentada ante el Congreso en 2018 por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. De 12 reformas, se ha centrado la atención en 5 de ellas: la inmunidad parlamentaria, la eliminación del voto preferencial, paridad y alternancia de género en la composición de las listas parlamentarias, fiscalización de financiamientos de campañas electorales y la reconsideración sobre la destitución del exfiscal Pedro Chavarri. En caso de negarse la cuestión de confianza, Martín Vizcarra quedará facultado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Varios congresistas consideran que esta debe ser la mejor variante antes que aceptar una reforma de ley proveniente del Ejecutivo Nacional. Como el partido político como Fuerza Popular, que está siendo investigado por lavado de activos, por financiamiento ilegal, que tiene a Keiko Fujimori inclusive con prisión preventiva justamente relacionado a este tema, pueda abordar con responsabilidad un tema tan delicado. Evidentemente ahí habría una especie de conflicto de intereses porque ellos estarían prácticamente involucrados en este tema. Frente a esa circunstancia no hay otra alternativa que el Congreso se cierre y se convoque a nuevas elecciones. El problema de fondo no son los elementos que se está discutiendo ahora para esta reforma constitucional. Los elementos de fondo es cómo este país tiene que discutir en la Constitución nada menos que el capítulo económico. Porque este capítulo económico lo que permite es que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres cada día más pobres. No se está discutiendo sobre la inversión que se hace en minerías y se contamina a la gente en todos los centros mineros y también en los sitios de explotación de hidrocarburos. Del Solar gobierna, gasta los presupuestos. Ciudadanos se reunieron a las afueras del Congreso para expresar su decepción por quienes los gobiernan en medio de una sesión que ha sido catalogada por el propio pueblo como chantaje del Ejecutivo. Son los corruptos y acusan a otros de corruptos. Actualizamos información con nuestro corresponsal Jaime Herrera desde Lima. ¿Cómo estás, Jaime? Cuéntanos, ¿cómo va la jornada? Una larga jornada, decíamos más temprano, de sesiones en el Congreso.
Hola Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, una jornada que puede extenderse inclusive hasta la madrugada de mañana o que podría suspenderse en todo caso para reanudarse el día de mañana en horas de la mañana, porque lo que se tiene previsto es que hablen prácticamente todos los congresistas. Se le ha dado tiempos determinados a cada bancada y cada uno de los parlamentarios ha solicitado ser parte de este debate. Así que se tiene todavía para bastante tiempo de debate hasta que el Congreso de la República decida votar esta cuestión de confianza o aprobarla y comprometerse digamos, aprobar todas estas reformas constitucionales hasta fines de julio que acaba la legislatura, o negarle la confianza y darle la facultad al presidente de que cierre el Congreso, lo que estaría sucediendo si es que se da esa figura. En tanto, en las calles la gente ha salido a marchar, ha salido a protestar, ha salido a reclamarle al presidente de la República cierre el Congreso, pero que además con ello no es suficiente, porque convocar a nuevas elecciones parlamentarias lo único que quería es cambiar de caras, pero mantener el modelo económico que hasta ahora le ha hecho daño al país y que ha generado justamente los casos de corrupción. Por ello lo que están pidiendo es que, además de cerrar el Congreso, se convoque a nuevas elecciones generales para presidente, para congresistas, pero que además instale una asamblea constituyente que reforme el modelo económico, que reforme el modelo de política a través de una nueva constitución, Rey. Muchísimas gracias, Jaime, por esta actualización. Vamos a pasar al análisis en nuestro programa Es Noticia. Nos acompaña desde Lima justamente Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Vemos entonces que se ha extendido la jornada de sesiones en el Congreso, lo cual dice que allí no todo el mundo está de acuerdo con esta cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo de Martín Vizcarra. Dada la configuración actual del Congreso peruano, ¿con qué seguidores y con qué detractores cuenta el presidente Vizcarra en esta ardua batalla en un país, digamos que minado por la corrupción? Tiene muy poco apoyo en el Congreso, no tiene prácticamente partido, son los restos del antiguo partido de Kuczynski, que ya está prácticamente disuelto, y lo que hay es el Frente Amplio de izquierda, el Frente Perú Nuevo de izquierda, el Partido Fujimorista, que también está disminuido, y 4 representantes del APRA, aparte de nuevas bancadas que han salido. Entonces, es un Congreso fragmentado y diríamos que debilitado políticamente y legítimamente en la medida en que tiene nada menos que el 94% de rechazo en la opinión pública. Tiene solamente 6% de respaldo. Imagínese. En esa situación, creo que es poco lo que el Congreso puede hacer. Ahora, tampoco es cuestión de que lo disminuyamos demasiado, porque tiene todo el poder que tiene un Congreso constituido hasta este momento. De ese poder que cuenta el Congreso en este momento, de los 5 ítems que se debaten en esta mega sesión, ¿cuáles considera usted serían los más escabrosos para ser aprobados? Los más escabrosos serían los que tienen que ver con el financiamiento. La propuesta del Ejecutivo establece que los partidos políticos deben publicar a sus financiadores. Ahora, el problema está en que también esa propuesta es limitada, porque ¿qué hacemos con que ellos publiquen sus cotizantes o sus donantes si no se establece el límite a las donaciones? Y si además no se establece otra limitación que es muy importante, que los donantes actuales no sean contratantes del Estado después. En realidad es una pequeña modificación a un sistema bastante corrupto que existe hoy día. Lo otro es, y eso ha sido muy poco publicitado, lo que tiene que ver con el propio presidente de la República, porque entre las propuestas está que ya no se considere la incapacidad moral permanente como causa de destitución del presidente. Eso es un problema que la gente no conoce, porque la otra cosa es que el gobierno no ha publicado cuáles son en su totalidad los 5 proyectos de ley que se han presentado. Entonces, si la gente se entera de esto, por supuesto que lo va a rechazar.
Yo diría que esos son. Hay otros, por supuesto, pero sería muy largo establecerlos. En realidad son 12 proyectos de ley, además de los proyectos prioritarios que han sido presentados con plazo para el Congreso. Sobre esta base, basándome, quiero decir, en esto último que usted estaba explicando de la no inhabilitación del presidente de la República bajo este causal, pudiéramos inferir que el presidente Martín Vizcarra acude al dicho popular de quien hizo la ley, hizo la trampa, está como salvaguardándose. Sí, tiene mucho de eso. La verdad es que tiene muchísimo de eso, porque ante la opinión pública, ante mucha gente, todavía aparece la lucha entre Vizcarra el bueno y los fujimoristas los malos. Pero eso no es tan así. En realidad, ambos grupos, el de Vizcarra por un lado y el de los fujimoristas y apristas por el otro lado, están vinculados a grupos de poder. Y todos sabemos que Vizcarra tiene vinculación con los grandes grupos de poder internacional, no solamente los económicos, sino aquellos que están dirigiendo la política exterior del Perú en la línea que ya todos conocemos, frente a Venezuela, por ejemplo. Bueno, ya usted lo decía, ha habido, y lo veíamos incluso en imágenes que nos presentaba Jaime Herrera y otros trabajos que teníamos por acá en Telesur a lo largo de la jornada, movilizaciones, marchas, porque movimientos sociales y la ciudadanía en general ha aprovechado esta oportunidad, profesor, para manifestar una vez más su descontento hacia las autoridades que las gobiernan. ¿Considera usted entonces que sería la solución la mera disolución del Congreso para ponerle un punto final al problema de la corrupción en este país, o habría que ir mucho más allá, ir más a fondo, pensar por ejemplo en una asamblea constituyente como también parte de la ciudadanía ha venido proponiendo? Hay que ir mucho más allá, desde luego, porque cerrar el Congreso en las condiciones que establece la Constitución peruana actual, que es la Constitución de Fujimori, que fue dada en 1993 en las condiciones de un gobierno dictatorial, prácticamente no cambia nada. Porque quedaría una comisión permanente compuesta más o menos por una veintena de congresistas, en la cual el fujimorismo y el aprismo tienen mayoría. Entonces, en realidad, no cambiamos nada. Claro, hay que aceptar que esta comisión permanente sería transitoria hasta que en el término de 6 meses se convoque a nuevas elecciones para nuevos congresistas. Pero si es que esas elecciones se van a convocar con las mismas normas y en la misma situación actual en que la política está apartada de la gente, en realidad vamos a tener una segunda edición del Congreso tal como lo tenemos hoy día. Lo que la gente quiere en la calle es que se cierre el Congreso, que se cierre totalmente y que se empiece de nuevo, es decir, que se convoque a un nuevo proceso constitucional para una política absolutamente renovada. Pero por supuesto, como ustedes comprenderán, eso no está en la agenda ni del señor Vizcarra ni del establecimiento del poder en el Perú en este momento. Veremos entonces, profesor, cómo culmina esta mega sesión. Muchísimas gracias por sus explicaciones para Telesur. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Que les vaya bien. Lo propio, el profesor Héctor Béjar. Vamos entonces a establecer una pausa en el programa Es Noticia, no sin antes recordarle que es noticia Venezuela al regreso de la pausa. El Ejecutivo denuncia la reparación de expedientes para intentar posicionar al gobierno del presidente Maduro como un Estado presuntamente criminal y terrorista a través de supuestos investigadores vinculados a la inteligencia estadounidense y financiados por corporaciones con claros intereses en esta nación suramericana. No se vaya, espérenos, en breve estamos de vuelta.
Es noticia Venezuela, surge la denuncia sobre la preparación de expedientes para intentar posicionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como un estado criminal y terrorista a través de supuestos investigadores vinculados a la inteligencia estadounidense y financiados por corporaciones con claros intereses en la nación suramericana. Aquí están los pormenores. El canciller venezolano Jorge Arriaza replicó en su Twitter un artículo del portal Misión Verdad que desmonta las mentiras de un expediente estadounidense sobre Venezuela. Arriaza denuncia que supuestos investigadores vinculados a la inteligencia de Estados Unidos y financiado por corporaciones con claros intereses en el país preparan expedientes para confundir a la opinión pública mundial. Misión Verdad develó un informe presentado el pasado 26 de mayo en Washington, D.C. por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estadounidense, también conocido como Think Tank, que se titula La última defensa de Maduro, la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana. El documento fue escrito por Douglas Farad y Caitlin Yates, quienes forman parte de la firma de inteligencia privada IBI Consultants, dedicada a proporcionar análisis, información y desarrollo de escenarios sobre temas de seguridad nacional, delincuencia transnacional, financiamiento del terrorismo y actores armados no estatales a través de supuestos expertos en el terreno. Farad y Yates afirman que en América Latina se ha constituido una empresa criminal conjunta bolivariana, una presunta coalición que uniría a grupos guerrilleros como las otrora FARC-EP, el Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí y a Venezuela, todos enemigos de Estados Unidos. Los autores acusan, además, al gobierno venezolano de supuestos hechos de corrupción, particularmente vinculados a la industria petrolera, con base en acusaciones hechas desde la misma Casa Blanca o investigaciones periodísticas sin sustento. Según Misión Verdad, el informe fue expuesto en un evento organizado por el Think Tank, al que asistieron también miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Uno de los participantes fue el venezolano Moisés Rendón, destacado por su papel activista en el asedio a la embajada en Washington, D.C. Ya el pasado 10 de abril, un grupo de expertos del Think Tank se habían reunido de manera secreta en la capital estadounidense para analizar una incursión militar en Venezuela. Esta sería una nueva jugada de la administración Trump en busca de incluir a Venezuela en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. De nuevo, Estados Unidos recurriría a su enemigo fantasma, el terrorismo, para sentar las bases de una intervención militar, tal como hizo a inicios de siglo con Irak, Libia y Afganistán. Vamos a pasar al análisis de este tema. En el programa Es Noticia nos acompaña Piso Diego Sequera, investigador justamente del portal Misión Verdad. Nuevamente te doy la bienvenida, Diego. ¿Cómo estás? Gracias, de nuevo. ¿Todo bien? Bueno, estamos viendo acá la revelación de un presunto informe de una organización de la cual quiero que me des una mayor radiografía. Vale. Esta organización, ¿de qué va? ¿Quiénes la integran? ¿De qué modo se han venido vinculando a Venezuela? ¿Cómo a la distancia son capaces de hacer informes de esta magnitud donde implican a Venezuela en una acusación también de esta magnitud? Bueno, lo primero en este caso es que uno es, o sea, lo que le da el contexto, digamos, que sostiene el contexto de la misma naturaleza es la presentación del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que esto lo realiza una firma de inteligencia privada, la IBI Consultants, que mencionaron en la reseña, y que dice, el informe dice que está basado en 5 años de investigación, con viajes sobre el terreno, con todo, digamos, con todos los faralados y todos los adornos que hacen falta para darle pertinencia y para que tenga también, digamos, un pacto, cumpla con lo mínimo indispensable, un pacto de verosimilitud. Ahora bien, cuando uno revisa guarda bien... mucha relación con esos anuncios que aparecen sobre todo en redes sociales que dicen, según un estudio, las personas con cabello de color tal viven tantos años. Esa es la función, básicamente. O sea, es como la opinión experta que viene como a redondear, digamos, todo ese panorama, todo ese paisaje informativo que facilite estos pasos institucionales. En el caso de este informe... hay que tomar en cuenta, bueno, o sea, que de nuevo, o sea, lo primero, tiene una presentación impecable, tiene una metodología, o sea, digamos que en ese universo cerrado
de la academia y la investigación cumple con todos los requisitos justamente para tener incluso mayor efecto a la hora de presentarse. Para ser creíble. Para ser creíble, correcto. Sin embargo, cuando tú lo ves, y por supuesto la cantidad de efectos especiales que debe producir ese informe te impide, debería, o en teoría sus funciones también impedir que tú disciernas directamente con el informe. Y ahí cuando ves el tipo de fuente que emplea, el tipo de aseveraciones, el empleo en medias verdades que se emplean también, tú ya empiezas a ver que hay algo claro, que hay algo sospechoso. Y finalmente también con estos documentos ya hay algo que es una práctica también muy común. Si uno quiere ver la orientación exacta, la política detrás de eso, sencillamente se va directo a las conclusiones, donde habla, por ejemplo, que amén de caracterizar al gobierno venezolano como una empresa criminal conjunta bolivariana, empresa boliviana criminal conjunta, empresa criminal conjunta bolivariana, cualquiera de las dos, que también es muy expresivo eso, que le agreguen lo bolivariano, ya te dice primero eso y luego te está diciendo que además lo que se está haciendo, embargando los bienes venezolanos y trasladándoselos al gobierno paralelo de Guaidó es un paso correcto, pero hay que intensificarlo aún más, también dice el informe. Otra cosa es también el autor en particular, porque está coescrito, pero digamos, el peso de la investigación, el peso del nombre y la representación pública corre a cuenta de Douglas Farrar. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un periodista de larga data, no estamos hablando de ningún ser improvisado, no estamos hablando de ningún personaje necesariamente pirata, pero también de nuevo que se da cuenta que no lo sea y que presente información piche no quiere decir que no tenga, digamos, un currículum que lo sustente detrás. Cumple con el mismo efecto también. Este es un personaje que viene de cubrir los grandes conflictos en Centroamérica en los 80, luego los 90 también Haití en el Caribe, luego también en el África Occidental, y que, digamos, tenía una carrera como un prominente corresponsal para el Washington Post durante todo este tiempo. Yo buscando también sobre el personaje, tomamos en cuenta otra cosa, también se trata de un personaje que acentúa el papel de Hezbollah en esa clave en América Latina. Tiene un informe 2009-2010 donde acusa a Bolivia de ser un narcoestado. Y recientemente en el programa de Moisés Naim dijo que la caravana de migrantes, mayoritariamente hondureños, que están subiendo hacia la frontera con Estados Unidos, fue financiada por Venezuela. O sea, llega a decir incluso eso. Entonces, claro, ¿de qué te sirve todo eso cuando empieza todo ese currículum, cuando claramente está demostrado ahí por dónde va? Yo le pregunté a un amigo periodista allá en Estados Unidos sobre el personaje también, él me dice, a partir del 2007-2008, es que él da señas como de dar ese gran viraje, digamos, hacia el lado oscuro, para decirlo, o sea, que da el paso definitivo ya al Estado de Seguridad Nacional, lo da en un juicio contra una fundación de caridad islámica, llamada la Fundación Tierra Santa para el Desarrollo y la Asistencia, creo que es el nombre algo así, que fue un caso muy prominente porque lo acusaron de terrorismo y financiar el terrorismo, puesto que era la organización de caridad más grande para alivio en Palestina, en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, ese testimonio, hay gente que dice, bueno, a partir de ese momento ya quedó asimilado por completo en el Estado profundo. Actualmente, aparte de llevar la IBI Consultants, también él es un fellow, un investigador visitante de la Universidad Nacional de la Seguridad de Estados Unidos en los programas de operaciones complejas. O sea, que no es una persona que ha actuado de manera totalmente independiente para realizar sus investigaciones. No, porque para si nada, está vinculado a la Universidad de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, posee vínculos con el Ejecutivo estadounidense. Bueno, pero no solo eso, sino que sino que además hay que tomar en cuenta que el 70% del trabajo de inteligencia en Estados Unidos lo realizan entes privados. El mejor ejemplo de eso es Edward Snowden. Snowden, claro, le dicen que es de la NSA, pero no. Snowden trabaja por una contratista, la más grande en materia de inteligencia, que se llama Booz Allen Hamilton. Entonces cumple también con ese perfil. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca exactamente con un informe de esta naturaleza? Ya lo estamos viendo, de hecho. O sea, que se está buscando no es tanto, más bien como se ha visto ya, como no es segura la opción propiamente militar, están buscando justamente calificar a los representantes del gobierno venezolano, que digamos que esto es otro paso más en esa dirección, de forma tal que puedan ser procesables judicialmente como justicia ordinaria y dentro del contexto de los sistemas judiciales de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, del que haga falta. Dos pruebas que tenemos de que por lo menos eso es uno de los impulsos hacia esa dirección, está en que un día después de que Misión Verdad sacó el análisis del informe, Fernando Kutz, que fue hasta hace poco asesor por parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dirigido por Bolton, especializado en América Latina, escribe un artículo donde justamente recomienda exactamente eso.
que ahora la figura del gobierno, que las sanciones le han dado muy duro, pero que para dar un paso más, lo que se recomienda es abrir causas, expedientes, investigaciones, denuncias y demás. O sea, el lawfare. Lawfare, absolutamente. O sea, y eso también, ¿qué te dice también eso? O sea, uno, la proscripción, a mí me gusta mucho, o sea, en contrapartida lo que significa proscribir una vez más lo bolivariano en todo esto, que ya no solo es un asunto, antes lo veíamos sobre todo últimamente en los sectores más reaccionarios de Brasil, pero ahora lo vemos claramente también que se ha extendido, digamos, en todo el hemisferio, para hablarlo en clave gringa, ¿no? Lo otro es sostenerse y sostener la narrativa y además de otorgarle algún tipo de argumento moral porque no se ha consolidado, no se ha ganado la campaña de justificación por las sanciones. O sea, esto también tiene algo de control de daños, algo de huir hacia adelante, algo que está en marcha. Y lo otro que tiene que ver es que probablemente de un tiempo para acá no me parecería difícil de imaginar que Guaidó siga cada vez más aún disminuyéndose como figura política y los Estados Unidos dependan de algún tipo de procedimiento como este u otros para seguir avanzando en la agenda, porque ya digamos, esta batalla política de alguna manera, que hay que decirlo, no se ganó. En este discurso que posee el informe del cual estamos hablando, hay elementos, digamos que ya conocidos en la narrativa incluso de la oposición venezolana y otros que, en aras de reforzar esa idea que me acaba de decir, aparecen como nuevos. Los ya conocidos son las acusaciones de los presuntos vínculos que tienen las autoridades venezolanas con el narcotráfico. Lo novedoso aquí es la inclusión de la palabra terrorismo. Y ya esto son palabras mayores porque le posibilitaría a Estados Unidos, de cierta forma, sí, así es el colofón de nuestra nota, incluir a Venezuela entre los países, digamos, peligrosos para Estados Unidos porque son patrocinantes del terrorismo. No lo dudes, o sea, en este caso no lo dice tan expresamente, pero falta dar un paso más solo para consolidar esa posición. Y eso sin duda debe estarse barajeando. Marco Rubio lo ha hablado varias veces. O sea, esto, por ejemplo, le ha contenido a lo que Marco Rubio siempre tiene un hashtag que Maduro Crime Family, que familia criminal Maduro. Esto le da como un sentido a ese hashtag que antes se veía un poco más vacío. Ahora hay como más contrapunto entre otros elementos del sistema. Lo que cabe destacar aquí también, o sea, acusan 4 operaciones. Una de ellas, bueno, sí, el tema del narcotráfico. Otra es un sistema de lavado internacional de dinero con conexiones en Hong Kong, en Portugal, en Dominicana, o sea, en todo, o sea, con conexiones internacionales. Por lo tanto, el informe también pide acciones de red internacionales. Luego está lo que ellos llaman la minería ilegal. En este caso, el modo en que se certifica el oro, en que se extrae y que se comercia también. Y ahí estarían salpicando a inversores en tierra venezolana, como son los chinos y los rusos. Y los turcos también. O sea, estamos hablando de que justamente tiene todos los ribetes geopolíticos que uno quiere para poder entender esta cosa. Eso por un lado. Y el otro lado es algo que lo que llaman como que sobrefacturación de megaproyectos fuera de Venezuela, pero se enfocan en 2, en El Salvador y Nicaragua únicamente. Y en El Salvador, recordemos, hace poco también la Fiscalía acaba de abrir un expediente, una investigación contra PDVSA El Salvador, PDV Caribe, la oficina del salvadoreño. O sea, esto también se corresponde justamente con este informe. Habla de la presunta incluso defensa o patrocinio de la extinta FARC-EP por parte del gobierno venezolano. Claro, como bien mencionas, está el tema de El Salvador, está Nicaragua, faltaría Cuba también en esa lista. Cuba lo mencionan también, no desarrolla mucho, pero digamos, se enfoca más en estos países centroamericanos. Acuérdate también que El Salvador es un país que es mucho más débil en tanto Estado y que además ya tuvo un cambio de gobierno y que alejado del FMLN y con un personaje de estos rebalosos que viene entre la televisión y las empresas a hacer un popstar de estos, ¿no? O sea, no es exactamente un político, ¿no? En este caso. Entonces ya ahí tú te das cuenta que es más fácil aún el consolidar este expediente, además establecer distancia con la administración anterior y sigue este proceso de criminalización. Ahora detrás de eso también hay una interpretación muy maniquea respecto a, bueno, lo que es la historia reciente de América Latina, reciente estoy hablando de los últimos 50 años, en los cuales han habido 2 campos claramente definidos. O sea, es poner un poco también, es como reactivar un poco la narrativa de la Guerra Fría en su dimensión, en su teatro de operaciones latinoamericano. Entonces, por supuesto, ¿qué buscas ahí? Vas a buscar a la FARC, vas a buscar a Nicaragua sandinista en este momento, vas a buscar a los ex gobernantes del FMLN, porque en particular a uno lo acusan ahí directamente, Merino, el encargado de esta clase de comercio y solidaridad. Creo que era algo así más o menos la figura, la vicecancillería que él llevaba.
Entonces está claro también, o sea, cómo quieren poner, digamos, cómo plantean y cómo reducen a buenos y malos el tablero y hacia dónde apunta. Entonces, de nuevo ahí, cosa que a nosotros de alguna manera nos honra, pero también viene lo bolivariano. Pero cómo también es proscribir eso y cómo asimilarlo ahora como una especie de eso, de una mafia internacional en la que hay una combinación, y esto lo cito de memoria del informe de actores no estatales, gobiernos criminalizados y redes de lavado y narcotráfico. Entonces, o sea que todo lo que se asocia a lo bolivariano tiene ese componente de acuerdo a ese sentido común que están buscando establecer, que es bastante neocon y que no desentona con lo que han dicho, lo que han querido decir, con las intenciones que tienen estos grupos de poder. Yo de nuevo, y yo creo que también aquí hay que resaltar más a los otros personajes y no a Trump respecto a esta clase de operaciones, porque de hecho, si nos vamos a los 5 que están involucrados en esto, sí, Trump es el menos fanático. Resulta que el que más ha dudado, el que más se filtran, digamos, molestias, incomodidades, que no ve el negocio ahí, mientras que tenemos a estos Pompeo, Pence, Bolton y Rubio, que sí son, bueno, o sea, hay una llave ahí macabra y además con muchos puntos en común. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos en ese esfuerzo y cómo también el CSIS, en este caso, por segunda vez lo vemos ahora también en un grado de proactividad considerable y que además está en perfecta sintonía ideológica con estos 4 personajes. Ahora bien, ¿qué éxito podría tener este informe en la práctica? Recién escuchábamos al presidente Nicolás Maduro, reunido en el Consejo Nacional de Defensa, llamando a la unión de los diferentes poderes del Estado, a la cohesión para combatir todos los males que aquejan no solo al Estado, sino al país de manera en general. Entonces, ¿qué efecto puede tener esto en la práctica? Bueno, efectos no sé, pero por ejemplo, o sea, efectos, vamos a ver primero los predecibles, es decir, consolidar aún más ese estado narrativo de criminalización que va a ser reciclado y remojado por todo el corretaje comunicacional, bien sea medios o influencers y cuentas en redes sociales, por un lado, pero... Y por el otro vamos a ver una respuesta a eso, pero aquí también hay un detalle que puede ser que uno no sabe cómo pudiera afectar, por ejemplo, esto, o cómo busca afectar, no sé si pudiera o busca, pues también, digamos, cuando uno analiza, digamos, lo poco profesional que es, por un lado que sea muy bien, pero por otro lado no lo es, porque tú no haces todo este tinglado para después unas conclusiones así de elementales y tan obvias, ¿cómo afecta eso a Oslo, Noruega, las conversaciones? O sea, ¿cómo busca eso presionar que Venezuela pierda? O no digamos aliada, pues no, o sea, porque Noruega no es exactamente un país aliado, quizás digamos, es un gran facilitador para el diálogo, o sea, es aliado quizás del diálogo y de su reputación a ser un gran dialogante. Claro, pero no es fortuito que surja justamente ahora esa revelación, ese informe. No, por supuesto. Entonces esto viene como a sumarse a un proceso de acumulación de matrices que quieren de una forma opulenta aturdir a la población, sobre todo a la población y a la opinión, digamos, y los pasos institucionales que pueden desarrollarse a partir de ahí. Y estados aliados a Venezuela. Por supuesto, estados aliados, los estados que titubeen también, que no son tan aliados, pero no están de acuerdo con la última aventura golpista, pero no saben qué hacer, porque también tendrán algo de sentido común y saben que esto es un desastre en términos de legislación internacional, pero de nuevo, estamos avanzando en territorio inédito. No conquistado, no conocido, y yo creo que eso también de alguna manera ha jugado más a nuestro favor, sobre todo con un imperio que tiene mucho tiempo incapacitado a reinventarse a sí mismo y por lo tanto, por más que en los aspectos de significante, digamos, los aspectos, digamos, más colaterales, más de presentación, o sea, puede medio renovarse en los significados, en el fondo del asunto, sigue siendo lo mismo y eso por lo tanto es predecible, que es una señal muy mala de salud para ellos y muy útil para nosotros para poder elaborar los pasos institucionales o los pasos, digamos, de nuestra propia narrativa frente a eso. Diego, muchísimas gracias como siempre porque hayas llegado acá a los estudios de Telesur a aclararnos esta madeja en la que intentan envolver a Venezuela. Es más la bulla que la cabulla, eso también es importante recordarlo. Un dicho muy venezolano, por cierto. Por supuesto, y por eso digo, porque ese enredo es parte de la operación también en términos informativos. En mi país se dice es más rollo que película. Exacto. Diego, muchas gracias. A ti, Rey, encantado. Bueno, recuerde que tenemos una pausa más y al regreso es Noticias Centroamérica. Un cruce de declaraciones sobre la presunta presencia de militares estadounidenses en la frontera entre Guatemala y México vuelve a poner en la mira el tema de los migrantes en la región rumbo a Estados Unidos. Agregado ahora
Bueno, pues el hecho de que se da en medio de las sanciones arancelarias que unilateralmente la administración Trump quiere imponerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por permitir la migración irregular hacia el país del norte, según el gobierno del presidente Trump. Le hablamos más cuando volvamos. No se vaya. Es noticia Centroamérica, un cruce de declaraciones sobre la presunta presencia de militares estadounidenses en la frontera entre Guatemala y México vuelve a poner en la mira el tema de los migrantes en la región rumbo a Estados Unidos. El agregado ahora es que el hecho se da en medio de las sanciones arancelarias que unilateralmente la administración Trump quiere imponerle al gobierno de AMLO por permitir la migración irregular hacia el país del norte. El detonante fue el presunto envío de una carta al presidente Trump por el congresista de Texas, Vicente González, el pasado 16 de abril y luego publicada por The Washington Post. En la misiva se expone, abro comillas, el presidente Jimmy Morales ha indicado que daría la bienvenida a la introducción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala, cierro comillas. Lo anterior entra en contraste con declaraciones del Ejecutivo guatemalteco. El ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, se suma al discurso de Cancillería cuando aclara que en el país hay militares estadounidenses solo en misiones humanitarias para mejorar infraestructuras de centros de salud y escuelas, al tiempo que enfatizó, abro comillas, en cuanto a tropas para cuestiones de seguridad, el gobierno no ha hecho ninguna solicitud, cerramos comillas. No obstante, el Washington Post asegura que es un hecho que la Casa Blanca enviará investigadores y agentes del Departamento de Seguridad Nacional y analistas de inteligencia para reforzar la frontera entre Guatemala y México. Otro dato, en octubre del año pasado, el presidente Morales se reunió con el mencionado congresista y otros funcionarios de Estados Unidos durante una gira de trabajo. Vamos al análisis entonces. Desde Ciudad de Guatemala nos acompaña Maynor Berganza, analista político, abogado. ¿Cómo está? Ray, mucho gusto. Espero que en Venezuela todo bien. Todo bien, muchísimas gracias. Para servirles, aclarando puntos. Claro que sí. Maynor, en medio de todo esto, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional asegura que unos 80 miembros del personal policial estadounidense se desplegará como parte de la misión en Guatemala. El Servicio de Inmigración de Control de Aduanas enviará 18 agentes investigadores de Seguridad Nacional y analistas de inteligencia, junto con 6 agentes de la División de Ejecuciones, Operaciones de Ejecución y Remoción, digo mejor. Dicho así, ¿cuán cierto es que la presencia de militares estadounidenses en Guatemala no persigue frenar el paso de migrantes centroamericanos hacia el norte, como asegura el gobierno de Jimmy Morales? Bueno, esta presencia militar norteamericana en suelo guatemalteco ya tiene, un tiempo atrás, aproximadamente unos 15 años atrás, se firmó un plan, un convenio llamado Más Allá del Horizonte, y esto implicaba la permisibilidad de la presencia de tropas norteamericanas, militares norteamericanos, en nuestro departamento norteño llamado el Petén. Fundamentalmente, esta es un área donde nuestras zonas fronterizas con México son poco desarrolladas. Los flujos de migrantes actualmente que están, siendo noticia, porque flujo migratorio ha habido siempre, incluso de esta misma envergadura que ahora, y digamos que esos flujos migratorios ocurren más en las fronteras que nos unen con el sureste mexicano. Y Guatemala y México, por supuesto, tienen algunos convenios migratorios para la atención de migrantes, pero estos han sido más bien dedicados a atender a trabajadores migratorios. Las
leyes migratorias mexicanas siempre han sido como más fuertes, más severas, y finalmente, en una época más reciente, el ejército de Guatemala con la policía de Guatemala establecieron un convenio de la Fuerza de Tarea Tecunumán para atender toda esta línea fronteriza del sureste con México, por donde los flujos migratorios están siendo más fuertes. Para apoyar las acciones de esta Fuerza de Tarea en el sureste mexicano y frontera con Guatemala, el gobierno de Estados Unidos hizo donaciones muy grandes de material militar y algunos asesores militares para poder fortalecer a esta unidad entre el ejército de Guatemala y su policía para atender los problemas de narcotráfico y migración que se daban en la frontera. De esa cuenta, esta entidad norteamericana llamada ICE ha tenido más presencia en todo el territorio guatemalteco para controlar el flujo migratorio, y es de considerar entonces que si estas ayudas humanitarias, donde ya intervenía el ejército norteamericano, están siendo apeladas para encontrar caminos en donde se fortalezcan acciones policíacas, bueno, pues se puede presumir con mucha facilidad que el incremento de las tropas norteamericanas va a darse, va a ser un hecho, aun cuando el Ejecutivo se ve en la necesidad de aclarar que lo que está incrementando solo son acciones de carácter policial, de carácter de control para la persecución penal por delitos que se den en el tema del flujo migratorio. Ahora, Maynor, ¿ponen realmente Estados Unidos y los gobiernos centroamericanos el dedo en la llaga de la migración irregular? ¿Es la militarización de las fronteras en realidad la solución a esta vieja crisis, como bien acabo de plantear? No, tu pregunta es oportuna, Ray. Definitivamente ninguna militarización de la frontera, ningún incremento de la persecución penal con el apoyo de estas entidades norteamericanas que se dedican a detener estos flujos de migrantes con su criminalización no son la solución. La solución indudablemente pasa por cambiar el sistema económico de estos países. Yo quisiera pasarme de una vez al otro tema que tú has mencionado en cuanto al incremento de los aranceles. Ahora que México y su presidente Andrés Manuel López Obrador han presentado propuestas para desarrollar la zona fronteriza con el Triángulo del Norte, con Guatemala particularmente, pero por añadidura El Salvador y Honduras, se le pone, digamos, una advertencia y casi ya van al incremento de los aranceles para que la preocupación en el sentido de que las fuerzas productivas más en manos de oligarquías económicas empiece a darse esa preocupación porque les van a elevar los aranceles, estos grupos económicos se volteen a facilitar ese tope, esa detención, obstaculizar el paso de la gente empobrecida que está buscando el norte del continente para resolver sus problemas económicos. No es solución la militarización, más bien lo que sí vamos a tener son fuertes estallidos de violencia y confrontación, porque las masas que se están moviendo en las caravanas de migrantes que buscan alimentos, solución habitacional, educación, salud, están dispuestas a morir en el camino. La explosión que se advierte si el incremento a estos flujos de migración es la militarización, es la fuerza, pues los estallidos son previsibles. No es esa la solución. Yo quisiera destacar que México se ha convertido en el mayor socio comercial de los Estados Unidos en este momento. Que llevar a cabo... Te escucho, Ray. Sí, cómo no, adelante. Sí, que llevar a cabo este incremento en aranceles frente al mayor socio comercial definitivamente puede provocar dos cosas. En lo jurídico, que las empresas y los grupos, los circuitos económicos que se vean afectados
con mucha facilidad vamos a ver acciones ante órganos jurisdiccionales, ante los jueces norteamericanos, para oponerse a esta decisión presidencial que va a causar graves lesiones a circuitos económicos que subsisten de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Y el otro elemento es que se va a configurar si los aranceles se le permite a Donald Trump esta decisión unilateral que toma, aprovechándose de que existe una ley en los Estados Unidos de América que cuando hay circunstancias graves para la seguridad o para la estabilidad democrática de su país, puede autorizársele al presidente de la República de los Estados Unidos de América el incremento unilateral de estos aranceles. Digamos, esa ley se lo autoriza. Sí se lo puede autorizar si esto no va a traer como consecuencia graves problemas para la propia población norteamericana. La configuración de un gobierno autoritario, de un gobierno tirano, de un gobierno xenófobo, estará confirmada plenamente si estos aranceles se dan como se presume, llegarían hasta el 25%. No quisiera dejar de decir que México tiene un porcentaje mayor económicamente hablando que de las relaciones comerciales que hay entre Estados Unidos y China. En realidad, esta es una noticia calificada como una bomba. No ha habido una noticia más grave de las relaciones de Trump con cualquiera de los estados con los que tiene relaciones comerciales como la que acaba de dar en contra de los mexicanos y por añadidura en contra de la región centroamericana, que ha sido siempre un apéndice para estas economías. Me gustaría quedarme ahí para contestarte cualquier otra duda, Brian. Bueno, ya el tiempo prácticamente se nos agotó, Maynor, pero muchísimas gracias por estas reflexiones. Muy lastimosamente está utilizando Estados Unidos estas políticas a su conveniencia, empleando un tema de alta sensibilidad humana como lo es la migración irregular. Maynor, muchísimas gracias por tus reflexiones para Telesur. Hasta luego. Hasta muy pronto. Saludos a todos. Lo propio. Vamos entonces a poner el punto final a nuestra edición de Es Noticia Hoy, no sin antes poner de relieve otro hecho que también fue noticia durante la jornada. Con esas imágenes cerramos. A usted muchísimas gracias.